Estimados, estimados estudiantes, bienvenidos a una clase más de radiología. Vamos a esperar unos minutos para que se puedan conectar los demás estudiantes. El tema del día de hoy se trata sobre lo que es medios de contraste. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pablo. Ya te pongo la asistencia. Bien, como les decía, hoy vamos a tratar el tema sobre lo que son los medios de contraste. Ya te coloco la asistencia, José. Ok. Entonces, para eso vamos a compartir. Buenas noches, José. Ya está colocada tu asistencia. Vamos a compartir la pantalla para ver las diapositivas sobre los medios de contraste. ¿Qué son los medios de contraste? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Y qué beneficios nos pueden traer en lo que tiene que ver imágenes, radiología? Es el tema abierto para que ustedes puedan dar su opinión al respecto. Pueden escribirme en el chat, yo leo sus opiniones, o también lo pueden hacer activando su micrófono y dando su opinión. ¿Qué han escuchado sobre medios de contraste? ¿Qué creen que son y para qué pueden servir? Voluntarios para la opinión. ¿Qué nos dicen? Voy a colocar la asistencia a Mayra, que se ha integrado al grupo. Alguien que nos pueda dar alguna opinión al respecto del tema. Doc, buenas noches. En caso de medios de contraste, ¿van lo que se enlazaría en un Eurotac o todo lo Ya, que va a un
salpingografía, tomografías contrastadas como de cráneo, eso, para ver si no hay, en la urota, para ver los cálculos renales. Tengo. Perfecto, Mayra. Muy bien, gracias por tu Listo. opinión. Bien, por acá tengo en el chat también comentarios. Nos dice Yesenia, son medicamentos utilizados para visualizar mejor la visibilidad de estructuras o fluidos del cuerpo. Muy bien, gracias. A ver, estaba con Yesenia. Son medicamentos utilizados para visualizar mejor lesiones que pueden ser orales o intravenosos los medios. Gracias, Yesenia. Tenemos a Cristian. Cristian nos dice que es un medio de contraste cualquier sustancia para mejorar la visibilidad de estructuras o fluidos del cuerpo. Gracias, Cristian. Kevin nos dice, en cambio, en cuanto, digamos, a los riesgos, ¿no? Pueden causar náuseas y enrojecimiento de la piel. Muy bien, Kevin, es en la parte de los riesgos, ¿no? Marcelo nos comenta, mejor visión del estudio a realizar y como riesgo sería tal vez molestia en el paciente en el momento de inyectar o tomar el medio de contraste. Perfecto, muy bien, gracias por sus comentarios. Aquí nos tiene otro comentario también José, nos dice el medio de contraste son sustancias utilizadas para mejorar la visibilidad dentro de los rayos X o TAC. Muy bien, perfecto. Gracias por sus opiniones sobre el tema que vamos a tratar. Como anécdota personal, lo que les puedo yo comentar o compartir es que más o menos hace unos 25 años, creo, o 20 años más o menos, yo tuve que someterme a un urotac. Un urotac en el cual pudieron observar cálculos que tenía a nivel del ureter y tuvieron que someterme a medios de contraste. O sea, me inyectaron un medio de contraste en la vena, porque vamos a ver hoy cuáles son las vías en las que pueden utilizarse los medios de contraste. Entonces, en este caso fue intravenosa y de esa manera en el urotac pudieron observar de una mejor manera dónde estaban ubicados los cálculos. En este caso, pues había uno ubicado en el ureter y de esta manera, mediante una cirugía, lograron por medio de un láser destruir y extraer esos cálculos. Entonces, eso en cuanto a un comentario personal de lo que yo he vivido, digamos así, en cuanto a la utilización de medio contraste. Sí, me sentí un poco mareado. eh, Ciertas recomendaciones me dieron antes de poder inyectar el medio de contraste. No las recuerdo, pero sí vamos a ver acá hoy ciertas indicaciones importantes, ¿no? Muy bien, gracias por sus aportes. Vamos a ver qué nos dice este video de introducción sobre estos medios de contraste.
Hola, mi nombre es Claudia Montoya, soy médica radióloga del Hospital San Vicente Fundación y voy a hablarles un poco acerca de la tomografía computarizada. Este es un estudio de imágenes diagnósticas que se utiliza para evaluar diferentes porciones corporales. Utiliza rayos X y detectores de rayos X que van rotando alrededor del cuerpo del paciente y van obteniendo una información que es procesada por un software especializado que posteriormente va a dar las reconstrucciones que necesita el médico radiólogo para la interpretación final. El estudio se realiza con el paciente acostado sobre la camilla del equipo, la cual se desplaza a través del tomógrafo mientras genera radiación y adquiere las imágenes. El paciente debe permanecer muy quieto y muy tranquilo durante el estudio. La realización de tomografías contrastadas que requieran la aplicación de medio de contraste intravenosos pueden conllevar algunos riesgos. Estos son nefrotoxicidad. Significa que después de la aplicación del medicamento intravenoso puede haber alguna alteración en la función renal. Este riesgo se disminuye porque siempre previo a la realización de un estudio contrastado se solicita el resultado de creatinina, que si no está en los niveles óptimos se hacen unas medidas antes y posterior a la realización del estudio para minimizar este riesgo. Otro de los riesgos de la aplicación del medio de contraste es la extravasación. Significa que puede haber salida del medio de contraste alrededor del sitio de punción venosa. Este riesgo no reviste mayor gravedad y puede ser manejado en casa con medidas locales. Otra de las reacciones adversas es la reacción alérgica al medio de contraste, que puede ir desde una pequeña roncha a un paro cardiorrespiratorio que requiera un soporte avanzado. Es de anotar que estas reacciones adversas ocurren en muy pocos pacientes, pero es importante, si usted tiene el antecedente de reacción alérgica al medio de contraste, informarlo al personal de imagenología para tomar las medidas necesarias antes de la realización del estudio. El último de los riesgos es la exposición a radiación ionizante. Este riesgo depende de cada paciente y se disminuye en el servicio con la utilización de material de protección plomado. Para la realización de las tomografías contrastadas, los pacientes deben venir en ayunas. Si es un paciente adulto, debe venir con 6 horas de ayuno. Si es un paciente entre los 2 y los 6 años, debe venir con 4 horas de ayuno. Y si es un paciente menor de 2 años, con 2 horas de ayuno. Si el paciente toma medicamentos para el azúcar, debe traer el servicio donde le indicaremos el momento en el cual debe tomarse el medicamento. Y si el paciente toma medicamentos para la presión arterial, por favor tómeselos en los horarios que usualmente lo hace con muy poca agua. Recuerde siempre traer el resultado de creatinina, que es el que nos orientará sobre los cuidados previos a la realización del estudio y posteriores a la realización de la tomografía. Después de la realización del estudio, usted puede volver a su vida normal. Debe aumentar el consumo de líquidos durante las próximas 24 horas y recuerde siempre llevar el resultado donde su médico tratante. Si tiene alguna duda de la preparación del estudio o después de la realización del mismo, comuníquese con el servicio de imaginología al teléfono. Bien, como ustedes acabaron de escuchar en el video, hay recomendaciones muy importantes cuando se utilizan los medios de contraste para resaltar ciertos órganos o ciertas enfermedades en partes del cuerpo que nos estén afectando. Entonces, en, en cuanto a la parte renal, es muy importante saber que nosotros tenemos los niveles de creatinina dentro de los rangos normales. Esto es porque vamos a pasar por un proceso de inyección intravenosa de medio de contraste. Entonces recuerden siempre que el parámetro de la creatinina debe realizarse antes y después de que uno vaya a realizarse algún examen en el cual necesiten inyectarnos medios de contraste. Y después también para ver cómo o de qué manera se afectó o no la función renal. Debe volverse a realizar este análisis de creatinina. La cosa muy importante también es la alergia. Tener pendiente que o hacerse o el radiólogo o el técnico o el asistente de radiología debe siempre de conversar con el paciente en cuanto a problemas de alergia, en cuanto a los medios de contraste, hacer una prueba para que
no se presente un problema más serio, que puede ser un simple enronchamiento de la persona por la alergia al medio de contraste, o llegar incluso a algo más grave, que puede ser un paro cardiorrespiratorio. También, como nos decían, es importante saber que la persona, de acuerdo a su edad, debe estar en ciertas horas de ayuno. Realmente los adultos pues son 6 horas de ayuno, y si tienen problemas de presión, tomar su medicación en la hora que les toca, pero con poca agua. Tratar de no tomar mucha agua antes de este examen, y luego sí, del examen, pues 24 horas tomar todo el agua necesaria para poder de alguna manera ir limpiando nuestro organismo. Muy bien. Continuamos. Los objetivos de la clase son describir cuáles son los medios de contraste, uso y riesgo en las imágenes. Como definición, tenemos que son sustancias o combinación de sustancias que, introducidas en el organismo por cualquier vía, permiten resaltar y o pacificar estructuras anatómicas normales, en este caso pueden ser órganos o vasos, y también patológicas, como lo que son los tumores. El medio de contraste ideal sería el que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. Esto quiere decir que ese medio de contraste te va a aclarar de una manera bien definida el problema, el órgano o el cálculo, y no va a tener efectos adversos, o van a ser mínimos. Ese sería el medio de contraste ideal. Hay muchas presentaciones y muchos compuestos de medios de contraste. Características: ser fisiológicamente inertes, es decir, que no deben alterar funciones de los órganos que se exploren. No producir irritación local ni intoxicación general. Poder diluirse con los líquidos orgánicos. Metabolización y excreción completa, o sea que no debe permanecer en el organismo más tiempo que el necesario para el estudio radiológico. Tenemos la siguiente clasificación según la vía de administración. Según la vía de administración, tenemos la clasificación de medios de contraste en orales, rectales, vaginales, endovenosos, intraarteriales e intraarticulares. Tenemos otra clasificación que va a depender del tipo de imagen que se genera. En este caso, hay medios de contraste para radiografía y tomografía. Medios de contraste para resonancia magnética, y también medios de contraste para ecografía. Los medios de contraste para radiografía y tomografías computarizadas tenemos, según el tipo de imagen que generan, tenemos los positivos. Los positivos atenúan los rayos X más que los tejidos blandos. En este caso se ven radiopacos, o sea, de color blanco. Y estos son, ¿cuáles son esos medios de contraste positivos? Tenemos el bario y el yodo. Los negativos. Dentro de los negativos, decimos que estos atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos, y se ven, en este caso, los negativos se ven radiolúcidos. O sea que son de color negro. Las estructuras que resaltan, a diferencia del positivo, que son radiopacos, color blanco. O sea, en cuanto a los tejidos blandos, cómo se ven. Y tenemos que los negativos, los medios de contraste negativos,
son aire y polvo efervescente. También tenemos el dióxido de carbono. Ahora tenemos los neutros. Los medios de contraste neutros son utilizados para distender y rellenar el tubo digestivo. ¿Cuáles son estos medios de contraste? Tenemos el poliietilenglicol, el manitol y metilcelulosa. Entonces, los medios de contraste para radiografías y tomografías son los positivos, negativos y neutros. Dentro de los positivos, ¿cuáles son? ¿O cuáles encontramos? El bario y el yodo. En los negativos son el aire y polvo efervescente y dióxido de carbono. Y en los neutros tenemos el poliietilenglicol, manitol y metilcelulosa. ¿Cuál es la diferencia entre los positivos y los negativos? Es que los positivos se ven los tejidos blandos, radiopacos o blancos, perdón. Y los negativos son radiolúcidos o negros. En cuanto a los tejidos que se proyectan en las imágenes. También tenemos su clasificación según sus características químicas. Estos medios de contraste que acabamos de ver para radiografías y tomografías también tienen su clasificación de acuerdo a sus características químicas. Se dividen en iónicos y no iónicos. Dentro de los iónicos tenemos los monoméricos, los diméricos. Y dentro de los no iónicos tenemos los monoméricos y diméricos también, pero con otro nombre comercial. En este caso, nombre comercial en los iónicos tenemos el Telebric y el Hexabric. Y en los no iónicos tenemos los iopamirón, Omnipaque, Octiray, Fenitic y Visipaque. El principio activo del Telebric es el iocitalamato. Su osmolaridad es alta, está en el rango entre los 1200 y los 2400. En el caso del Hexabril, su principio activo es el iosaglato. Su osmolaridad es baja, está en el rango de los 290 a los 360. En el caso del iopamirón, tenemos su principio activo, el iopamidol. Su osmolaridad es baja, 616. El Omnipaque, tenemos el principio activo, el iosesol. Su osmolaridad es baja, 640. El Octiray, su principio activo es el Loversol. Su osmolaridad también es baja, 630. El Cenetic, tenemos como principio activo el iopotridiol. Su osmolaridad es baja, 695. El Visipaqui, tenemos su principio activo, el iodizanol, y su osmolaridad es isomolar, de 290. También tenemos que los medios de contraste iónicos tienen efectos secundarios, hay mayor quimiotoxicidad,
hay mayor cantidad de cargas eléctricas, hay una elevada osmolaridad. En el cambio, en los medios de contraste no iónicos, hay una reducción de los efectos secundarios, hay una menor quimiotoxicidad, hay ausencia de cargas eléctricas y tiene una mejor tolerancia por el organismo. Los medios de contraste para resonancia magnética tienen los siguientes requisitos. Fuerte influencia sobre el tiempo de relajación, tiene una baja toxicidad, son químicamente estables, tienen que ser solubles en agua y tienen una rápida eliminación. Los tipos de contraste, de medios de contraste, tenemos los paramagnéticos y los supermagnéticos. Dentro de los paramagnéticos tenemos el gadolínio. En los supermagnéticos tenemos el óxido de hierro supermagnético. Tenemos también pequeños óxidos de hierro supermagnéticos. En cuanto a los mecanismos de estos medios de contraste para resonancia magnética, tienen agentes de relajación positiva, acortan la relajación en T1, aumento de señal, y tienen agentes de relajación negativa, acortan la relajación en T2, y hay una disminución de señal. Dentro de las imágenes tenemos que en la imagen A y en la imagen B, T2 y T1 muestran una lesión en el segmento lateral del lóbulo izquierdo hepático, moderadamente hiperintensa en T2 e hipointensa en T1. Aquí nos señalan con flecha donde se encuentra la lesión. Disculpe, doctor, buenas noches. ¿Eso es tumor? No, nos están hablando de una lesión. ¿Como Hay golpe? podría ser algún trauma. Ahorita que te escuché, déjame, sí me acuerdo que te puse el asistente. Sí, Ya. doctor, gracias. Ok. En la parte de imagen, en la parte de la imagen de la letra C, se aprecia una fase portal tras la administración de un medio de contraste que muestra una lesión hipovascular en la imagen D. Se aprecia la fase específica celular, se observa una lesión hipocactante que indica que no contiene hepatocitos. En el caso de las ecografías, tenemos otros medios de contraste. Su utilización frecuente tenemos que emplean, en este caso, en las ecografías, microburbujas selectivas inyectadas por vía. Incrementan la señal ruido de los distintos tejidos comparados con la sangre u otros fluidos. Este es otro tipo de medios de contraste que se utilizan en las ecografías. Las clases de medios de contraste tenemos
que son las siguientes: microburbujas de gas no encapsuladas, microburbujas de gas estabilizadas, microburbujas de gas encapsulado, suspensión de microburbujas o emulsiones, y microburbujas para ingesta, lo que son gastrointestinales. En cuanto a las reacciones adversas que puedan suceder cuando se inyectan los medios de contraste, tenemos que la tolerancia y frecuencia de las reacciones adversas estarán en función de lo siguiente: el medio de contraste que se ha utilizado, las características del paciente, el órgano o región que se va a explorar, la vía de administración, que puede ser arterial o venosa. En cuanto a los factores de riesgo, pueden haber trastornos cardiovasculares y también trastorno renal. Si estas reacciones adversas son leves, se requiere observación y controles, pero habitualmente no requieren un tratamiento específico. ¿Cuáles son estas reacciones adversas a los medios de contraste, pero que sean reacciones adversas leves? Son náuseas y vómitos, tos, un ardor o calor. Eso sí, en este caso sí experimenté yo cuando me hicieron un urotac, un calor a lo que ingresaba el medio de contraste. Dolor de cabeza, vértigo, ansiedad, alteraciones en lo que tiene que ver con el gusto, un prurito, palidez, rubor, escalofríos, temblores, sudoración, erupciones, estornudos, edema de párpados o un edema facial. Todos estos son síntomas de reacciones adversas leves a los medios de contraste. Tenemos las reacciones adversas, pero moderadas. En este caso, requieren una observación, requieren una vigilancia un poco más cercana y aquí tratamiento. Pero usualmente no requieren hospitalización. ¿Cuáles son estas reacciones adversas moderadas? Cambio de pulso, hipotensión, hipertensión, disnea, broncoespasmo y langirospasmo. En cuanto a las reacciones adversas graves, en este caso sí requieren un urgente reconocimiento y tratamiento. Y aquí, en estas reacciones adversas graves, siempre van a necesitar hospitalización. ¿Cuáles son estas reacciones? Son una laringoespasmo severo, una pérdida de la conciencia, convulsiones, arritmia clínicamente manifiesta y una insuficiencia cardiopulmonar. Es por eso que, debido a este tipo de reacciones graves, la persona debe ser hospitalizada. En cuanto a prevención de reacciones adversas, tenemos que la mayoría
de las reacciones a un medio de contraste van a ocurrir en los primeros 5 minutos después de la inyección. El radiólogo, el asistente o el técnico debe estar disponible durante este tiempo y es aconsejable durante los siguientes 30 minutos. El paciente debe ser constantemente observado por el asistente técnico o médico radiólogo durante los 5 minutos siguientes a la inyección. No debe de inyectarse ningún contraste intravascular sin que el radiólogo tenga un protocolo para tratar las reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene al alcance de donde están haciendo o van a utilizar el medio de contraste para alguna imagen, no tienen los protocolos de qué se debe hacer cuando se presente una reacción leve, grave, o moderada o grave o severa, no debería realizarse la inyección intravascular, perdón, porque no tendrá cómo tratar ese tipo de reacción. Por eso, antes de eso, debe tener los protocolos, la medicina, el tratamiento, la observación y todos los cuidados que puedan presentarse a una reacción de medio de contraste. Determinados tipos de tratamiento requieren otro tipo de personal. En este caso, si hay alguna reacción ya severa, debe de estar disponible otro personal médico para poder resolver la situación. Es importante solicitar ayuda de los facultativos especializados en situaciones de emergencia, como cuando se presente algún paro cardiorrespiratorio, algún problema de epilepsia, de convulsiones, que le puede ocurrir al paciente que se está tratando con medios de contraste. Bien, aquí tenemos el medio de contraste como mediante la inyección intravenosa va recorriendo todas las venas para llegar a los órganos que se quieren estudiar. Bien, vamos a ver un video de actividad de cierre sobre este tema de medios de contraste. Utilizamos en radiología, fluoroscopía, tomografía y resonancia magnética y sus efectos adversos más comunes. Contraste es una palabra que usamos de manera cotidiana y podemos ejemplificar con esta fotografía. Lo primero que nos viene a la mente es la gran diferencia que existe en estas dos ciudades fronterizas. Este mismo concepto lo aplicaremos a una imagen médica. Por definición, contraste se refiere a la oposición o diferencia notables de una persona o cosa con otra. En términos de contraste en una imagen, se refiere a la diferencia en la intensidad de iluminación en la gama de blancos y negros o en los colores de una imagen. Aquí observamos bandas con diferentes porcentajes de contraste. Entre mayor contraste exista en una imagen, más fácil se hace la diferenciación entre los límites del negro con el blanco, a diferencia de, por ejemplo, esta banda de contraste bajo. ¿Recuerdan que les comenté que en general somos un gran bloque de grises y les enseñé cómo con el medio de contraste podemos visualizar con mayor facilidad los órganos? Con los medios de contraste vamos a poder resaltar diferencias entre las imágenes
para facilitar su visualización. Por ejemplo, esto ejemplificaría, digamos, un riñón sin medio de contraste en una tomografía y así veríamos un riñón con medio de contraste en una tomografía. Es más fácil diferenciarlo aquí que aquí. Los medios de contraste de uso médico son sustancias químicas que introducimos al organismo a través de las diferentes vías de administración que ya conocen de sus clases de farmacología y, como dijimos, nos va a permitir identificar con mayor facilidad y precisión determinados órganos y estructuras. En estudios que requieren radiación ionizante como radiografías, sobre todo fluoroscopía o tomografía, existen los medios de contraste positivos y medios de contraste negativos. Los medios de contraste positivos los vamos a visualizar como radioopacos o blancos en nuestra imagen, como en esta imagen donde estamos viendo un colon por enema, en donde introducimos nosotros contraste vía rectal y podemos ver con facilidad los bordes del colon. Los medios de contraste positivos más comunes son el bario y los medios de contraste iodados, hidrosolubles. Los medios de contraste negativo los vamos a observar radiolúcidos, ya que son de densidad gas, y estos pueden ser aire o CO2. Muchas veces podemos escuchar que solicitan estudios con doble contraste. A lo que se refiere es a la combinación de medios positivos y negativos. Por ejemplo, si solo tuviéramos este medio de contraste positivo sin aire, se ocultarían lesiones de este tipo, pero si nosotros vaciamos el colon y metemos aire, el contraste que se adhirió a las paredes nos va a permitir ver estas lesiones, como en este caso que estamos viendo un pólipo. Existen muchas instituciones que utilizan el término doble contraste para referirse al uso de contraste intravenoso y oral, pero esto dependerá del lugar en donde se encuentren. En los métodos que utilizan radiación ionizante como radiografías, fluoroscopía o tomografía, podemos dividir a los medios de contraste según su vía de administración. La vía enteral se refiere a la vía gastrointestinal, que puede ser vía oral, por sonda hacia el estómago, conocida como gastroclisis, por vía rectal o por estomas. A través de esta vía vamos a poder visualizar todo el tracto digestivo. Los medios de contraste parenterales actualmente se refieren a medios de contraste iodados hidrosolubles. Vamos a poder utilizarlos vía intramuscular en venas, arterias, vía urinaria, vía intratecal y también vía enteral en caso de que, por ejemplo, el bario estuviera contraindicado. Con los medios de contraste hidrosolubles vamos a poder visualizar estructuras vasculares, órganos con perfusión, órganos huecos o cavidades. En estos videos vamos a ver la administración de medio de contraste enteral, vía oral tipo bario e intravenoso hidrosoluble iodado. El técnico radiólogo le va a dar la preparación de bario al paciente mientras nosotros observamos por fluoroscopía cómo el paciente va consumiendo el bario, como estamos viendo ahí en el video. En el caso del medio de contraste iodado, el paciente tiene que ir con una vía intravenosa permeable previamente al estudio y se pasará el medio de contraste a través de un inyector automatizado como este de la imagen. El paciente, como les dije, tiene que traer ya previo una vía intravenosa permeable que se recomienda muchísimo que esté por arriba del nivel del pliegue del codo. La mayoría de las veces vamos a solicitar al paciente que suba sus brazos y vamos a introducir nosotros al paciente, en este caso a la tomografía, y se conecta el inyector a la vía venosa del paciente, como vemos ahí, y se procede a realizar el estudio posteriormente. Vamos a comenzar por revisar los contrastes enterales. Tenemos dos tipos principales de medio de contraste enteral. El de uso más común es el bario, y en algunas instituciones utilizan también algo que se llama gastrografin, que es una especie de contraste iodado hidrosoluble. El bario lo vamos a diluir en un soluto, ya sea agua, jugo sin pulpa o purés, y dependiendo de la cantidad de líquido va a poder tener consistencia desde líquida hasta espesa. Este medio de contraste tipo bario lo vamos a poder utilizar en estudios como serie gastroesófago-duodenales, como en este caso, en tránsitos intestinales, como vemos aquí, o en colon por enema. También lo podemos utilizar para realizar estudios de mecánica de la deglución. Existen contraindicaciones para el uso de bario oral, principalmente si el paciente tiene alergia al bario o si hay riesgos de que el paciente broncoaspire. Tampoco lo vamos a poder utilizar si hay perforaciones en el tracto gastrointestinal, ya que el bario puede causar una reacción química si entra al árbol traqueobronquial, mediastino, peritoneo. En caso de que se sospechen estas alteraciones que les mencioné, es mejor utilizar medio de contraste iodado hidrosoluble.
Algunos médicos prefieren omitir el uso de bario, inclusive en todos los pacientes sin riesgo, y prefieren mejor utilizar medio de contraste hidrosoluble yodado. Pero no es lo ideal, ya que además de necesitar muchísima cantidad de medio de contraste yodado hidrosoluble, el sabor es muy amargo. Les recomendaría que prueben unas cuantas gotas en algún momento de medio de contraste hidrosoluble para que vean a qué sabe. Así que realmente solo reemplacen el uso de bario cuando haya realmente alguna contraindicación real, sobre todo en casos de alteraciones neurológicas y riesgo de broncoaspiración o en pacientes que tengan perforación, ya que puede causar una mediastinitis química o una peritonitis química el bario cuando entra a las serosas. Este es el ejemplo de aspiración de bario al árbol traqueobronquial. Recuerden que debido a que el bronquio derecho tiene una posición más vertical, el contraste usualmente penetra el bronquio derecho en el lóbulo medial o lóbulo inferior cuando el paciente se encuentra en bipedestación. Los pacientes con mayor riesgo de broncoaspiración son los pacientes que han tenido un evento vascular cerebral reciente o tienen alteraciones neurológicas. Ahora a continuación haremos una breve revisión de los medios de contraste hidrosolubles yodados, que me parece que son con los que mayor contacto tendrán cuando empiecen con sus prácticas clínicas. Los medios de contraste yodados hidrosolubles están compuestos por sales yodadas. Funcionan como algo denso en la imagen, ya que el yodo tiene un número atómico alto y una capacidad de absorción de rayos X alta. Actualmente la gran mayoría de medios de contraste es hidrosoluble. Vamos a poder administrarlos por vía parenteral, siendo la vía intravenosa la más común, o por vía oral. Estos medios de contraste los utilizamos en tomografías con contraste oral y o intravenoso, en urografías excretoras, cuando está contraindicado el bario, o de forma intratecal o endocavitaria, en cualquier tipo de cavidad, como vemos aquí. La primera contraindicación es la alergia al yodo. En teoría, si existe alergia al yodo, en algunos pacientes podemos premedicar con esteroides y antihistamínicos para evitar el desarrollo de reacciones alérgicas. Ya que la vía de eliminación principal es renal, debemos usarlo cautelosamente en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica. Los medios de contraste hidrosolubles yodados tienen este aspecto de líquido incoloro. Estos contenedores son cargados a estos inyectores automáticos que programamos para inyectar a altas velocidades y relativamente altas presiones por una vía vascular permeable en el paciente. Existen diversas clasificaciones para los medios de contraste yodados, pero estas son las más comunes. Existe la clasificación acorde a la osmolaridad. Recuerden que la osmolaridad fisiológica promedio es más o menos de 260 a 270 miliosmoles por litro aproximadamente. Por lo tanto, tenemos medios de contraste hiperosmolares, y chequen la gran osmolaridad que tienen, y los de baja osmolaridad, que puede ser de osmolaridad relativamente fisiológica a un poco menos hiperosmolar. También están divididos de acuerdo a su estructura molecular en monoméricos y diméricos, pero esta clasificación no es de interés para un médico no radiólogo. La clasificación más importante que deben de conocer es la clasificación acorde a su tendencia iónica. De acuerdo al grupo terminal de estos medios de contraste, tenemos medios iónicos y medios de contraste no iónicos. Los medios de contraste que he encontrado en la mayoría de establecimientos de salud en los que he estado es no iónico, y esto es por una razón. Decíamos que en función de su tendencia iónica dividimos a los medios de contraste en iónico y no iónico. Los medios de contraste iónicos se disocian, y es esta la causa de la mayor parte de las reacciones adversas. Usualmente tienen altas osmolaridades, por lo que son muy viscosos. Pueden tener propiedades anticoagulantes, además de que provocan mayor grado de efectos adversos. Debido a su alta osmolaridad, secuestran líquido del intersticio al espacio vascular y disminuyen el hematocrito. Pueden disminuir el pH sanguíneo o pueden causar también vasodilatación, hipocalcemia o trombosis. Los medios de contraste no iónicos no son disociables, y existe desde isoosmolares hasta no tan elevadamente hiperosmolares como los no iónicos. Tienen menos reacciones adversas, ya que son hidrofílicos y tienen una menor tendencia a cruzar membranas. Es por eso que son los que ocupamos actualmente. En general, los efectos adversos de ambos tipos de medio de contraste son urticaria, anafilaxis, en caso de que exista alergia al yodo, daño renal, entre comillas,
o extravasación. Esta extravasación es la que vemos aquí en esta imagen. Esto ocurre sobre todo si nuestra vía venosa no está adecuadamente permeable. A veces ni los residentes saben qué hacer cuando esto pasa, pero básicamente hay que mantener a los pacientes con las extremidades por arriba del nivel cardíaco, y si no es una gran cantidad debemos poner hielo. En caso de que sea aparatosa la colección, hay que tratar de comprimirla gentilmente hacia el sitio de punción para tratar de sacar la mayor cantidad de medio de contraste posible y evitar el riesgo de síndrome compartimental. En casos muy remotos hay riesgo de necrosis y en todo caso hay que interconsultar a cirugía plástica si esto no cede dentro de las primeras horas. Cuando nosotros inyectamos medio de contraste a través de las venas, este no va a permanecer solo en el compartimiento venoso, sino que seguirá la circulación. Vamos a inyectar el medio de contraste en las venas, luego pasará al corazón derecho, de ahí a la circulación pulmonar, para llegar al corazón izquierdo y a la circulación arterial, en donde se distribuirá a las vísceras y al espacio intersticial para regresar finalmente a las venas y va a repetir el ciclo diluyéndose y excretándose a través de los riñones o en algunas instancias como daño renal o inclusive cierto grado de personas sanas por vía biliar. A esta excreción biliar y renal le llamamos excreción vicariante. En esta ilustración observamos cómo el contraste resalta diferentes estructuras dependiendo del tiempo en el que se tome el estudio. Nosotros iniciamos con un paciente que no tiene medio de contraste dentro de su organismo y vamos a inyectarlo a través de las venas. Va a pasar rápidamente hacia las arterias y en esta fase arterial temprana vamos a ver las estructuras arteriales con medio de contraste. Segundos después vamos a ver en la fase arterial tardía cómo empieza a llenarse de contraste, por ejemplo, la corteza renal, podemos ver la pared de los intestinos y algunos órganos, así como algunos tumores. Después podemos ver la fase hepática con cierta visualización de la vena cava, seguida por esta fase nefrográfica en donde el riñón se prepara para comenzar a excretar el medio de contraste y podemos ya visualizar la vena porta. Finalmente, en la fase tardía, vamos a poder visualizar otro tipo de tumores, como algunos tumores hepáticos o adrenales, y debido a que el riñón va a comenzar a excretar medio de contraste, vamos a poder ver el medio de contraste ser excretado a través del sistema colector y ureteros. Cuando tomamos diferentes estudios en las diferentes fases del medio de contraste, decimos que realizamos un estudio multifase. Observen en este ejemplo de hepatocarcinoma cómo es diferente lo que observamos en fases arteriales tempranas, como vemos aquí, a lo que observamos en fases más posteriores, como arteriales tardías. Como los radiólogos observan esta masa que comienza a aumentar su densidad desde las primeras fases, eso nos hace sospechar que esta masa tiene mayores posibilidades de ser un tumor maligno. Muchas veces los diagnósticos diferenciales están basados en estas diferencias que tienen las diferentes patologías tras la aplicación de medio de contraste. Debido a la excreción renal, el medio de contraste es muy útil para la evaluación renal en un estudio que conocemos como UROTAC. Observen en estas imágenes de tomografía cómo las diferentes fases muestran diferentes regiones de la anatomía renal. Comenzamos por ver la corteza y un poco de médula hasta llegar a cierto equilibrio en la fase nefrográfica. Y finalmente, en la fase excretora, podemos ver cómo se comienza a eliminar el medio de contraste a través del sistema colector, como vemos aquí. Este mismo principio lo podemos aplicar a las radiografías convencionales o fluoroscopía en este estudio que llamamos urografía excretora, en donde vean cómo en una fase sin contraste no podemos nosotros observar los riñones. Sin embargo, después de que administramos medio de contraste intravenoso y comienza a tener acumulación renal, podemos definir dónde se encuentran los riñones. En fases tardías podemos observar la excreción del contraste hacia el sistema colector, pelvis urinaria y ureteros. Entonces recuerden que el contraste es dinámico y se mueve a través de los diferentes compartimentos del organismo. No solo es que se quede estático después de inyectarlo. Aquí tenemos más ejemplos del uso de medio de contraste en radiografías y fluoroscopía. En los histogramas miccionales instilamos el medio de contraste a través de una sonda urinaria y llenamos la vejiga. Podemos inclusive valorar en tiempo real su vaciado y la morfología de la uretra masculina y femenina con la fluoroscopía. Aquí vemos una urografía excretora con contraste en el sistema colector, ureteros y vejiga. Como vemos contraste en estas regiones, podemos suponer que es una fase tardía.
A través de la uretra masculina podemos también instilar medio de contraste, al igual que a través del cérvix. Esta imagen corresponde a una uretrografía y esta imagen a una histerosalpingografía. Observen que aquí podemos ver las salpinges con medio de contraste que alcanza el peritoneo cuando éstas se encuentran permeables. Como vimos en la sección de estudios vasculares, podemos realizar estudios de angiografía tras inyectar medio de contraste en las arterias, por ejemplo, aquí en la arteria carótida interna para visualización de las arterias cerebrales, o en este caso, la visualización de las ramas arteriales procedentes de la arteria mesentérica superior. El efecto que tiene el contraste en una imagen es aumentar nuestro poder de visualización y diferenciación de los órganos y detección de tejidos anómalos. Cuando observamos una zona que presenta aumento de la densidad tras aplicar medio de contraste IV, decimos que la zona tiene realce. Existe realce normal o fisiológico y realce patológico. El realce fisiológico o normal comprende el realce de los vasos y de los órganos cuando el contraste se distribuye de forma intravascular e intersticial respectivamente. Este realce fisiológico lo observamos, por ejemplo, aquí en la aorta o aquí en el riñón izquierdo. El realce patológico se presenta en zonas con angiogénesis, neovascularidad o zonas con vasodilatación, ya sea de manera intrínseca o asociada a inflamación. También existe realce de estructuras cuando se interrumpe una barrera celular normal, como por ejemplo un tumor o una infección cerebral que daña la barrera hematoencefálica. En los reportes ya notarán ustedes el término realce, como vemos en este ejemplo con estas imágenes, en donde esta masa hepática, tras la aplicación de medio de contraste, comienza a tener zonas de realce que vemos aquí como hiperdensas o blancas, sobre todo en la periferia del tumor. Algunos radiólogos utilizan el término captación en lugar del término realce. En mi opinión, el término captación pertenece a medicina nuclear, ya que como vimos en las clases de física, los radionucleidos se integran de forma molecular a las funciones metabólicas, por lo que son francamente captados. El contraste IV fisiológicamente no tiene esa especificidad molecular, por lo que usar el término realce es más adecuado. Mientras que en los estudios radiográficos de tomografía administramos medio de contraste yodado hidrosoluble, el medio de contraste en resonancia magnética está basado en un metal pesado del grupo de los lantánidos llamado gadolinio. Por sí mismo el gadolinio es tóxico, pero si lo administramos con EPTA o ácido etilendiamino tetracético, actúa como quelante. Si recuerdan de sus clases de farmacología, la quelación es el proceso mediante el cual convertimos los iones de los metales en un compuesto bioquímica y químicamente inerte que puede ser excretado. Lo que hará el gadolinio es alinearse de forma paralela con el campo magnético de nuestro magneto de resonancia magnética y modificará la forma en la que se comportan los núcleos de hidrógeno o protones de las regiones que están circundantes a las moléculas de gadolinio. El gadolinio va a circular de forma intravascular fisiológicamente o se va a depositar en regiones patológicas como lo son regiones con disrupción de barreras como la hematoencefálica o las membranas celulares en la isquemia del miocardio. Se va a depositar también en áreas con inflamación activa o lo que se traduce como incremento en la permeabilidad vascular. También en regiones con aumento de la angiogénesis o regiones con fibrosis. Para valorar el gadolinio típicamente utilizamos la secuencia T1 en donde tendrá este aspecto hiperintenso. Fíjense cómo aquí en estas adquisiciones de resonancia magnética de encéfalo en plano axial observamos en T2 este gran edema y esta región hipointensa en su interior, la cual a su vez tiene un centro hiperintenso. Recuerden que T2 es muy sensible para detectar líquidos y edema. En T1 vamos a observar esta región heterogénea que tras la aplicación de gadolinio presenta algo que llamamos acortamiento en T1 o podemos decir que realza a la aplicación de gadolinio. La imagen hiperintensa que vemos es realmente la región del tumor. En este caso es una metástasis cerebral, la cual en su interior tiene líquido, el cual puede estar en relación a necrosis, por lo que el resto de hiperintensidad que veíamos en T2 corresponde únicamente a edema. El medio de contraste en T1 siempre lo vamos a ver como una hiperintensidad o blanco, excepto si se concentra en una gran cantidad, como por ejemplo cuando se excreta a través de la vejiga. En vez de que nosotros veamos nuestro gadolinio hiperintenso o blanco, cuando está almacenado en una gran cantidad, lo vamos a poder ver hipointenso o negro. Esa es prácticamente la única excepción. Observen en estos ejemplos cómo el gadolinio en T1 nos permite delimitar las alteraciones de una forma más precisa que con las secuencias en T1 precontraste.
Aquí observamos una tibia y fémur en adquisición axial en relación a un tumor de células de Langerhans en la tibia, en donde el contraste nos permite observar que existe involucra los tejidos blandos adyacentes, que es toda esta hiperintensidad de señal que vemos aquí. En esta imagen observamos el depósito de gadolinio en zonas isquémicas o fibróticas tras un infarto al miocardio en la cara lateral del corazón. En estas adquisiciones pre y post contraste observamos múltiples abscesos cerebrales de distribución aleatoria que son muy difíciles de observar solo en T1, pero miren aquí como en T1 con contraste o con gadolinio son muy fáciles de delimitar. Estas adquisiciones sagitales en T1 ambas tienen gadolinio, solo que esta se tomó primero y esta se tomó de una forma tardía. Esto corresponde a una infección postquirúrgica con extensa inflamación de tejidos blandos y meninges espinales. Si realizamos fases tardías, como lo hacemos en la tomografía, podemos delimitar este tipo de lesiones que corresponde a un absceso en la topografía del arco vertebral posterior. Los diferentes tipos de contraste basados en gadolinio se van a clasificar de acuerdo al compartimiento de distribución. Tenemos principalmente 3 tipos de distribución, siendo el extracelular el gadolinio de uso más común. Como observamos en el ejemplo de la diapositiva pasada, el gadolinio extracelular incrementa nuestra capacidad de delimitar y detectar lesiones y nos va a permitir también realizar estudios vasculares como una angioresonancia. El gadolinio es una opción en pacientes que son alérgicos al yodo y debido a que no se une a proteínas séricas, su excreción primordialmente es renal, por lo que tenemos que tener cuidado al usarlo en pacientes con insuficiencia renal. Los otros tipos de medio de contraste son los de distribución mixta y los de distribución intravascular. Se usaba hace unos años medios de contraste completamente intracelulares basados en manganeso, pero esos ya han caído en desuso. El gadolinio tipo mixto, que es extracelular e intracelular, lo utilizamos principalmente para la patología hepatobiliar. Ya que estos se unen a las proteínas séricas, la excreción es biliar y por lo tanto se fijarán a las regiones hepatobiliares, de una forma muy selectiva. Observen estas resonancias magnéticas en T1, en donde observamos el hígado en adquisición axial. Prácticamente no podemos observar esta lesión que estamos señalando, pero si utilizamos un gadolinio hepatoespecífico, cuando ha pasado tiempo y saturamos el hígado con gadolinio mixto, las regiones con células que no sean similares a un hepatocito son más fáciles de identificar, como este pequeño foco, que en realidad corresponde a un pequeño tumor hepático maligno. Los medios de contraste basados en gadolinio tienen algunos efectos adversos como náusea, vómito o eritema, aunque las dosis son mínimas, prácticamente mililitros, 1 o 2 mililitros a lo mucho. También puede existir extravasación o nefrotoxicidad cuando se dan en dosis muy altas. También existe algo que se llama fibrosis nefrogénica sistémica, la cual revisaremos en específico en unos minutos. Los investigadores encontraron Diagnósticos. Tal vez ahora nos parezca una gran idea administrar medios de contraste en todos nuestros estudios, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los medios de contraste se pueden utilizar en todos los pacientes. Tenemos que estar pendientes sobre todo del grupo de pacientes con enfermedades renales. Y a veces, aunque ustedes soliciten un estudio, quien tiene la última decisión sobre si su estudio realmente requiere medio de contraste o no es el médico radiólogo. Y no lo digo yo, lo dice la literatura. Cuando a ustedes les corresponda presentar sus casos a los radiólogos para la aceptación de un estudio, a veces se les sugerirá usar medio de contraste y a veces no usarlo. Ya les tocará también presentar sus casos y les preguntarán las alergias de los pacientes y su función renal, y ahorita vamos a ver por qué. Esta tabla está muy ocupada y la pueden revisar después, pero lo que quiero que revisemos de primera instancia es que las reacciones adversas a los medios de contraste iodados hidrosolubles se dividen en reacciones alérgicas, secundarias al yodo, y en reacciones fisiológicas. Las más comunes son de tipo fisiológico. Tenemos 3 niveles: leves, moderados y severos. Los radiólogos saben diagnosticar y tratar usualmente las leves y moderadas, ya que las severas las diagnostica el radiólogo, pero para su tratamiento se tiene que activar el sistema de apoyo con urgencias, médicos tratantes y terapia intensiva.
Las reacciones alérgicas más comunes usualmente son urticaria o prurito, pero puede llegar a broncoespasmo y choque anafiláctico. Esta es la razón por la que tenemos que hacer que nuestro paciente firme un consentimiento informado, ya que existen riesgos de reacciones severas. En la sala de radiología encontrarán siempre el carro rojo de choque para resucitación por esta razón. Las reacciones fisiológicas comprenden usualmente las reacciones vagales. Recuerden de fisiología que una reacción vasovagal comprende una disminución en la frecuencia cardíaca y presión sanguínea que puede provocar un síncope. Estas reacciones son afortunadamente breves o muy leves y principalmente se limitan a náuseas sin llegar a vómito, cefalea, mareos, ansiedad y gusto alterado, ya que muchos pacientes refieren un sabor metálico en la boca cuando pasa el medio de contraste. En lo personal, lo que yo hago con las reacciones leves es hacer una revisión rápida de signos vitales, auscultación torácica y trato de tranquilizar y vigilar al paciente. Ofrezco puntas nasales con oxígeno, ya que a veces es únicamente el estrés que siente el paciente cuando se inyecta el medio de contraste. Sin embargo, las reacciones pueden incrementar hacia cambios en la presión arterial, síncopes vasovagales, convulsiones o arritmias. Afortunadamente para ustedes, el tratamiento queda a cargo de los médicos radiólogos, pero en caso de que algo pase ya sabrán identificarlas. Tomen esto en cuenta porque casi siempre que pasa el contraste intravenoso, los técnicos radiólogos le comentan al paciente que sentirán breve calor en todo el cuerpo, sobre todo en la región genital, y pueden sentir un sabor metálico en la boca o ganas de miccionar. Estas sensaciones son momentáneas y son las que a veces agobian al paciente, así que no asuman que todas las reacciones son de tipo alérgico. Dependiendo de la literatura que se consulte, la incidencia puede variar mucho, pero en general las reacciones alérgicas son muy raras, corresponden a menos de 1% de los pacientes. Ya habíamos hablado que el riñón es susceptible al medio de contraste hidrosoluble, pero realmente, ¿qué es lo que lo hace susceptible a sufrir lesiones por medio de contraste? Primero recuerden que el medio de contraste se elimina casi en su totalidad por excreción renal y que además de que ya que expandemos ligeramente el volumen sanguíneo, vamos a exponer a los túbulos renales al contraste de forma ligeramente prolongada. El medio de contraste iodado, como tal, causa un incremento en la adenosina, endotelina y prostaglandina E2, que son vasopresores, y también causa disminución en los vasodilatadores como el óxido nítrico, prostaglandina E1 y prostaciclina. Esto va a causar una vasoconstricción global de los vasos arteriales renales. Además, recuerden que los contrastes tienen mayor carga osmótica, lo que provoca expansión del volumen intravascular y por lo tanto incremento en el consumo de oxígeno y disminución de la viscosidad sanguínea. Esto, sumado a la vasoconstricción renal, afecta a la región más susceptible a isquemia del riñón, que recuerden en fisiología vieron que era la médula renal. Si además sumamos los daños por radicales libres y toxicidad directa del medio de contraste, podemos desencadenar falla renal aguda o nefropatía por medio de contraste. Para determinar que un paciente tiene falla renal aguda por uso de medio de contraste, se necesita cumplir uno de los siguientes criterios aquí en las primeras 48 horas tras la aplicación de medio de contraste. Estos criterios ya son un poco de antaño, pero son un aumento absoluto en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, o un incremento mayor del 50% de la creatinina sérica, que se traduce en un incremento 1.5 veces mayor a la creatinina basal, o una oliguria menor o igual a 0.5 mililitros por kilo por hora por al menos 6 horas. Debido a este potencial nefrotóxico de medio de contraste, hay que establecer qué pacientes cursan con alteraciones renales en caso de que nosotros queramos administrar medio de contraste iodado hidrosoluble. ¿En qué pacientes podemos utilizar medio de contraste de manera segura y en cuáles no? Históricamente utilizábamos la creatinina sérica para una valoración rápida de la función renal. Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado que no es un criterio que realmente descarte a todos los pacientes con falla renal, por lo que ahora se utiliza la tasa de filtración glomerular estimada, que requiere de un valor de creatinina sérica y se toman en cuenta otros parámetros como edad, sexo o raza. Hay laboratorios que también calculan ya directamente este valor. Existen múltiples referencias sobre a partir de qué momento debemos de utilizar contraste basados en creatinina sérica o la tasa de filtración glomerular estimada. Sin embargo, esta de la Universidad de Wisconsin me parece adecuada. Si el paciente es diabético, podemos utilizar medio de contraste iodado en pacientes con TFG mayor a 50 o creatinina sérica menor a 1.4.
Si el paciente es no diabético, podemos utilizar medio de contraste yodado en pacientes con TFG mayor a 40 o creatinina sérica menor a 1.8. Antes existía algo que los nefrólogos ahora conocen como renalismo, y esto se refiere a que cuidábamos de una forma muy minuciosa el uso de medio de contraste, ya que al parecer estábamos sobreestimando el daño renal que causa el medio contraste yodado, y no usábamos contraste a dosis necesarias o simplemente no lo administrábamos, y a veces el uso del contraste era muy necesario en algunos pacientes. Justo en este año 2020 acaban de salir nuevos consensos sobre el uso de contraste y es un poco más permisivo actualmente, por lo que el no usar medio de contraste a partir de estos niveles, inclusive en pacientes diabéticos, es cuestión de qué tan actualizados se encuentren en la institución en la que estén. En teoría, no hay que administrar medio de contraste en pacientes diabéticos con una TFG menor de 40 o creatinina mayor a 1.8. Y en pacientes no diabéticos, estos valores para el no uso de medio de contraste son una TFG menor de 30 o una creatinina sérica mayor a 2.4. Cabe mencionar que estos valores son en adultos. Los radiólogos pediatras tenemos otro tipo de criterios. Las actualizaciones de los consensos de uso de medio de contraste actualmente son más permisivos en pacientes con daño renal, ya que ahora separamos al daño renal por medio de contraste en dos entidades distintas. Esto deja un poco en desuso la tabla que les presenté anteriormente. Las dos entidades de nefropatía por medio de contraste son la nefropatía aguda asociada a medio de contraste intravenoso y la otra es la nefropatía aguda inducida por medio de contraste intravenoso. Antes estos términos no se diferenciaban, por lo que casi todo se suponía como una nefropatía aguda inducida por medio de contraste intravenoso, pero estas dos son muy distintas. La nefropatía aguda asociada a medio de contraste intravenoso es la nefropatía aguda acorde a los criterios Akin que ocurre dentro de las primeras 48 horas tras administrar medio de contraste. No existe una relación causal entre la administración del medio de contraste y la lesión renal, ya que usualmente hay otras morbilidades en el contexto del paciente. Este es el término que deben utilizar en el contexto clínico. Los factores de riesgo para desarrollar la nefropatía asociada son la disminución de la TFG y la diabetes mellitus. Además, tenemos pacientes en tratamiento con agentes nefrotóxicos, hipotensión, hipovolemia, albuminuria, falla en la perfusión renal como pacientes con falla cardíaca, etc. Ya que a veces coincidía que estos pacientes con este tipo de morbilidades desarrollaban nefropatía aguda tras un estudio con medio de contraste, se asumía que el medio de contraste era lo que había causado el daño renal, cuando en realidad existían numerosas morbilidades alrededor del paciente. Por ejemplo, si tenían un paciente con sepsis al cual se le realizaba una TAC contrastada, era obvio que tendría más riesgos de desarrollar falla renal en comparación con un paciente externo que acude a realizarse una TAC de rutina. Por esta razón, surgió como concepto separado el término nefropatía inducida por medio de contraste, en donde hay una relación causal directa entre la administración del contraste y la inducción de lesión renal. Para estar seguros que ocurrió esta condición, solo se puede comprobar cuando existe un individuo control para nuestro paciente, en donde se compruebe que ambos pacientes con similares características se les desencadena una nefropatía aguda tras la administración de contraste. De factores de riesgo comprobables, únicamente se han comprobado la disminución de la TFG como el factor más importante. De la TFG, se menciona que existe este porcentaje de posibilidad de riesgos. Los más elevados son en pacientes con una TFG menor a 30, con un 30% de riesgo de nefropatía asociada a medio de contraste. Inclusive para los pacientes en riesgo de nefropatía inducida, vean cómo el riesgo es bajo. E inclusive solo se contraindicaría el uso de medio de contraste en pacientes con una TFGE de 15 a 29 que no estén en hemodiálisis. ¿Recuerdan que les dije que las contraindicaciones al medio de contraste eran relativas? Pues realmente lo que se sugiere actualmente es administrar profilaxis a los pacientes con una TFGE baja. La profilaxis para nefropatía aguda por medio de contraste intravenoso se administra en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada menor de 30 cuando estos pacientes no se encuentran en diálisis o con falla cardíaca.
O también en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada de 30 a 44, sobre todo si el paciente tiene múltiples factores de riesgo. Esto de a discreción del médico tratante se refiere a que será el médico tratante quien decida llevar a cabo o no la profilaxis. Y en sí, ¿cuál es esta profilaxis? Pues lo primero es detener la administración de nefrotóxicos como AINES, aminoglucósidos, que son los antibióticos amicacina, gentamicina, eritromicina, etc., o anfotericina, medicamentos antineoplásicos de la familia de los platinos, metrotexate. Estos se deben detener de 24 a 48 horas antes y 48 horas después de la administración de medio de contraste. El paso más importante en esta profilaxis es administrar soluciones cristaloides isotónicas como Ringer lactato o fisiológica salina al 0.9%, 1 hora antes y 12 horas después a esta dosis sugerida. A través de los años se experimentó con otro tipo de medicamentos como el bicarbonato o diuréticos, la N-acetilcisteína, que si recuerdan es el antídoto en la intoxicación por acetaminofén, pero actualmente ya se ha documentado que no nos proporciona ningún beneficio mayor a simples soluciones cristaloides. Tomando en cuenta todo lo anterior, pues ¿qué es lo que deben hacer ustedes antes de solicitar un estudio? Ya que en algún momento les tocará presentar sus casos a un radiólogo. Lo que sugiero es primero que tengan disponible un estudio de creatinina sérica. La mayoría de las instituciones acepta estudios con 1 mes de antigüedad o a veces hasta de mes y medio. También de preferencia en caso de que el laboratorio no les calcule la tasa de filtración glomerular estimada, ustedes calcúlenla en este tipo de calculadoras online, en donde ustedes llenan los datos con su número de creatinina sérica y automáticamente les arroja la tasa de filtración glomerular estimada. En caso de que su paciente presente daño renal y o curse con factores de riesgo para nefropatía aguda por medio de contraste, interconsulten con nefrología o radiología para saber si su paciente es candidato a la realización de un estudio. Existen situaciones en donde no podemos obtener un valor de creatinina sérica ya que el paciente está muy grave o es una urgencia extrema. Sin embargo, puede haber estudios que requieran contraste y que salven la vida de su paciente, por lo que deben valorar el riesgo de la nefropatía contra beneficios que pueden ser muy significativos si se realiza el procedimiento. Como vimos, el riesgo de incidencia no es muy alto. Cada hospital maneja criterios distintos y muchos aún tienen la idea antigua de que para proteger al riñón se deben denegar estudios a los pacientes sin creatinina dentro de rangos normales estrictos, o que se deben de dar dosis más bajas de medio de contraste. Todo esto inclusive es un tópico de discusión muy interesante entre nefrólogos que defienden al medio de contraste como un nefrotóxico y otros que no han encontrado un alto grado de daño renal tras la aplicación de contraste. Por lo cual realmente tomen estas recomendaciones como sugerencias directas de la literatura que les señalé y ya en su hospital les dirán cuáles son las políticas internas. La mayoría de los hospitales en México solicitan la valoración de la función renal mediante creatinina sérica para todos sus estudios, en todos los pacientes. Sin embargo, en teoría no es necesario obtener los valores de creatinina sérica o tasa de filtración glomerular estimadas para todos. Los casos en donde realmente se requiere saber la función renal es en pacientes con antecedentes de enfermedades renales, como las que listamos aquí, o dependiendo la literatura, la ACR sugiere que también se determine la función renal en pacientes mayores de 60 años con diabetes mellitus o con hipertensión. La KDIGO sugiere que aparte de los pacientes con enfermedades renales mayores de 60 años, diabetes mellitus y hipertensión, también se determinen la función renal de los pacientes con mieloma múltiple, gota o proteinuria. Sabemos que somos un país propenso a diabetes mellitus tipo 2, ya sea genéticamente o por estilo de vida. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes que se encuentran bajo tratamiento con metformina y que requieren un estudio con medio de contraste es bastante considerable. Algunos hospitales piden que si su paciente está usando metformina, lo cancele inmediatamente. Sin embargo, la metformina no está asociada a un incremento en el riesgo de nefropatía aguda por medio de contraste intravenoso. Lo que sucede es que los pacientes que desarrollan daño renal con el consumo concomitante de metformina están en riesgo de desarrollar acidosis láctica. La acidosis láctica a veces es un efecto adverso de la metformina. En pacientes sin daño renal y con una tasa de filtración glomerular estimada mayor a 30, no requieren descontinuar su uso. Pero los pacientes que consumen metformina y
cursan con daño renal agudo o daño renal crónico severo con una tasa de filtración glomerular menor a 30 y los pacientes a los que se realizan estudios de cateterismo, estos pacientes sí deben de descontinuar la metformina previo al momento del procedimiento y 48 horas después. Pueden retomarla tras la reevaluación de la función renal si ésta es aceptable. Ahora vamos a hablar brevemente de los efectos adversos del medio de contraste de la resonancia magnética. El uso de gadolinio en pacientes con tasa de filtración glomerular estimada menor a 30 es una relativa contraindicación para su uso por el riesgo de desarrollar una patología conocida como fibrosis nefrogénica sistémica. La fibrosis nefrogénica sistémica fue descrita en el año 2000 como una enfermedad fibrosante que involucra principalmente piel y tejido celular subcutáneo, de manera secundaria otros órganos como pulmón, esófago, corazón o músculo esquelético. Se ha documentado que aparece en días o hasta meses o en algunos casos años después de que se aplicó el gadolinio. Los síntomas iniciales pueden ser prurito o engrosamiento cutáneo, como vemos aquí, que puede progresar a la contractura e inmovilidad articular. Por esta razón, también es importante valorar la creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular estimada de los pacientes que serán sometidos a resonancia con gadolinio. Aparentemente se refieren cifras muy bajas de incidencia, pero por lo general no es algo a lo que se le dé mucho seguimiento, lo cual quiere decir que tal vez esté infradiagnosticado. En los últimos años se ha descrito esta entidad de depósito de gadolinio en el sistema nervioso central, en donde al parecer el gadolinio queda depositado de forma permanente en el globo pálido y el núcleo dentado en pacientes a los cuales se le administró gadolinio, sin importar sus morbilidades o si en general son pacientes sanos. Estos depósitos los observamos como pequeños depósitos hiperintensos en T1, como vemos en esta imagen. Aparentemente se describe más en pacientes que recibieron dosis altas de gadolinio, y hasta el momento no se ha observado neurotoxicidad o algunos otros efectos, además del solo hecho de nosotros poder visualizar estos depósitos. El depósito está muy relacionado con el tipo de gadolinio que se utilizó y al parecer es más común con algo que conocemos como gadolinio lineal en comparación con algo que conocemos como gadolinio con moléculas macrocíclicas. Solo dejo esto como consideración ya que los estudios continúan y aún no sabemos la extensión de daños o no daños que pueda significar este depósito. Los medios de contraste son algo que a veces no se saben utilizar adecuadamente, por lo que espero que esta introducción les sirva en un futuro cuando tengan que interconsultar sus casos al departamento de radiología y sepan qué es lo que están solicitando, como por ejemplo qué significa eso de doble contraste, contraste simple, contraste intravenoso, y también para que entiendan por qué se les solicitan a veces estudios de la función renal o los antecedentes alérgicos del paciente. Recuerdo que en mi internado, cuando solicitaba estudios, a veces no tenía idea de qué era lo que estaba pasando. En fin, dudas o comentarios pueden enviarla a este correo y les deseo un buen día. Como ven, el tema de hoy es bien amplio, eh, es muy interesante en cuanto a los medios de contraste. De hecho, yo voy a generar una tarea sobre medios de contraste, que voy a colocar en la plataforma al término de esta clase. Esta tarea sobre medios de contraste la van a encontrar en la plataforma y se le entregará la próxima semana, el día martes. Apenas yo realice la tarea en la plataforma, les mandaré un capture al grupo para que vean que ya está realizada y cuál es el tema. Bien, vamos a realizar unas preguntas sobre lo que hemos visto de medios de contraste. Me dan unos minutos para poder buscarles el cuestionario que tengo para ese tipo de preguntas.
Bien, ¿cuáles son las vías de administración de medios de contraste para lo que es el tracto digestivo? Oral. Ya, falta otra. Intravenoso. No, Ah, oral está bien, pero nos falta otra. La pregunta es cuáles son las vías de administración de medios de contraste para el tracto digestivo. A ver si alguien por ahí sabe la respuesta, me la puede decir o escribir en el chat en caso que no pueda activar su micrófono. Oral nos dijo, Baira está bien, nos falta otra. Son dos vías. Bien, en este caso, cuando se hace... sí, Marcelo nos decía algo. Oral y vía anal. Correcto, oral y rectal. Esas son las vías para la administración de medio de contraste para el tracto digestivo. Perfecto, muy bien. Gracias y gracias también, Mayra. ¿Cuáles son las vías de administración de medios de contraste para conductos biliares y riñones? Intravenosa. Correcto, intravenosa. Bien. En el caso del estudio del árbol traqueobronquial, ¿por dónde por qué vía se manda el medio de contraste? Oral. Específicamente es a través del tubo endotraqueal. Así sería la respuesta. ¿Ok? ¿Cuáles son los medios de contraste positivos? Blanco. Contraste iodado. Que se veía color blanco, pero no me acuerdo. Es el bario y el yodo. Recuerden, los medios de contraste positivos Iodado. son el bario y el yodo. Esos son los de contraste positivo. ¿Cuáles son los medios de contraste neutros? ¿Se recuerdan? ¿Alguien por ahí recuerda cuáles son? El agua. No, en este caso es el manitol y el metilcelulosa. Esos son los medios de contraste neutros. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de los medios de contraste? Como factores de riesgo general, digamos. un paro respiratorio, que puede Correcto. ser Correcto. Trastornos cardiovasculares y trastornos renales. Esos serían los factores de riesgo como de manera general en cuanto a los medios de contraste. Bien, veamos otro más.
De acuerdo al tipo de imagen que se va a realizar o que se genera, de acuerdo al tipo de imagen que se genera, los medios de contraste se pueden clasificar de acuerdo al tipo de imagen que vamos a tomar de un paciente. ¿En cuáles se clasificaría? Positivos, negativos y neutros. No, verás, la clasificación que les pido es de acuerdo a lo que vamos a nosotros examinar en un paciente. Por decirte, si vamos a hacer una radiografía, serían medios de contraste para radiografía y tomografía, medios de contraste para resonancia magnética y medios de contraste para ecografía. Así los clasificaríamos si vamos a hacer de acuerdo al tipo de imagen que se van a generar. Los blancos, que es el positivo. No, esos son cuando tú quieres clasificar de acuerdo en radiografías y tomografías. Si yo te digo, ¿cómo clasificas los medios de contraste en radiografías y tomografías? Ahí sí son positivos, negativos y neutros. Correcto. Eso es cuando hablamos de radiografías y tomografías. Pero cuando yo digo a manera de imagen, en general, al tipo de imagen que vamos, ahí sí tenemos medios de contraste para radiografías y tomografías, medios de contraste para resonancia magnética y medios de contraste para ecografía. Si nosotros podemos decir los medios de contraste ideales, ¿cuáles serían? ¿Los iónicos o los no iónicos? Los que nos causen menos efectos secundarios. Los iónicos. A ver, ¿cuáles son los medios de contraste? Los no iónicos. Los no iónicos que nos causen, que no nos causen efectos secundarios severos. Nosotros siempre debemos dirigirnos por la parte de los medios de contraste no iónicos. Esos de ahí tienen una reducción de efectos secundarios, tienen una menor quimiotoxicidad, hay ausencia de cargas eléctricas y hay una mejor tolerancia por el organismo. En el caso de la resonancia magnética, tenemos dos tipos de medios de contraste. ¿Cuáles son? Solamente tenemos el gadolinio. Ya. Bueno, los podemos clasificar en paramagnéticos y supermagnéticos. En los paramagnéticos tenemos al gadolínio. Y en los supermagnéticos tenemos el óxido de hierro. En el caso de los medios de contraste para ecografía, ¿cuáles nos pueden mencionar que ustedes recuerden? ¿O qué tipo de medios de contraste o clase de medios de contraste se utiliza en ecografía? ¿Se recuerdan? Son las microburbujas de gas no encapsuladas, las microburbujas de gas estabilizadas o encapsuladas también, suspensión de microburbujas o emulsiones y microburbujas por ingesta, por la parte gastrointestinal. Eso en cuanto a la clase de medios de contraste que se utilizan en ecografía. Cuando hablamos de reacciones adversas en los medios de contraste, ¿cuáles serían las reacciones adversas leves?
Pueden mencionarme las que ustedes conozcan como reacciones adversas leves. náuseas, Ya, muy bien. ¿Qué más por ahí? ¿Alguien más? ¿Recuerda alguna reacción adversa leve? Incluso lo mencionaban también en el video cuando al paciente le agregan el medio de contraste. Como quemazón, Doc, al momento de Correcto. poner el contraste. Sí, es un calor, un ardor que siente la persona por dentro cuando le agregan el medio de contraste. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algo más por ahí que se les ocurra que son como reacciones adversas leves? Dolor de cabeza, Doc, también. Correcto, también puede dolor de presentar. cabeza. Así es. También sienten un poco de, ¿cómo es? Que tiemblan. Náuseas, escalofríos. Escalofríos. Estabilidad. Alteraciones del gusto. Inestabilidad también. Sudoraciones. Ahora veamos cuando son ya un poco más, ya son moderadas, digamos. ¿Cuáles serían las reacciones adversas moderadas? Aquí tengo en el chat, vamos a ver, mareos, me dice, en el caso de las... creo que era En el caso de la dificultad para dificultad para respirar, si se le sube la presión, ¿cómo sería la palabra? la presión. Hipertensión. Hipertensión, cambio de pulso, broncoespasmo. Esas son las moderadas. Y si hablamos de las graves, Falla respiratoria, falla cardiovascular. insuficiencia cardiopulmonar. En este caso, ¿qué hay que hacer con el paciente? ¿Ustedes creen que necesite hospitalizarlo? Claro, muy bien. Hospitalización, sí. Hospitalización, correcto. Hay que llevar al paciente al hospital porque ya es una reacción delicada y debe ser tratada por especialistas en este caso. ¿En qué tiempo, hablemos en minutos, la mayoría de reacciones al medio de contraste ocurren en los pacientes? ¿A los cuántos minutos creen ustedes que puede ocurrir una reacción después de agregarle la inyección? En unos 5 minutos, Doc. Sí, correcto. A los 5 minutos, en la mayoría de casos, se presentan las reacciones al medio de contraste. ¿Qué tiempo es aconsejable que esté el técnico, asistente o radiólogo con el paciente? Luego de que se le agregue el medio de contraste. Unas 2 horas. No, no es mucho. Es mucho. Es aconsejable un tiempo, pero no 2 horas. Es en minutos. ¿Cuántos minutos creen ustedes que es el aconsejable que esté? 30 minutos, correcto. 30 minutos debe estar el técnico con el paciente observando su reacción. Eso es lo recomendable. Por cualquier reacción que pueda presentar,
y ustedes tengan que tener siempre su protocolo debido a esta reacción que hay que hacer. Si es una reacción leve, severa, moderada, etcétera, ¿qué es lo que deben hacer? Siempre haber un protocolo listo para poder actuar y poder ayudar al paciente, para que la imagen que ustedes vayan a realizar no presente algunos inconvenientes. Muy bien, yo les agradezco mucho a todos ustedes que han estado presentes en esta clase más de radiología. Como les digo, estaré publicando la tarea entre hoy y mañana en la plataforma. Igual les mando una imagen al grupo para que vean de qué se trata la tarea, pero es sobre medios de contraste. Algo de investigación sobre estos medios de contraste. Específicamente yo les mandaré la foto de cuál es el tema y qué es lo que hay que investigar para que presenten esto la próxima semana. Bien, estimados estudiantes, les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo el día jueves. Doc, perdón que le interrumpa. Sí, cuéntame, Doc, Maya. lo que pasa es que yo el jueves no pude dar el examen. No sé si algunos más no pudieron dar para Me yo avi- dar el jueves. Ya, el jueves o cualquier día que ustedes estén disponibles, yo les activo el examen para que lo den. Pónganse nomás de acuerdo para que me digan un día en Que especial. no sé cuántos más sean, porque yo no sé cuántos compañeros más sean. Bueno, en todo caso, me avisan al WhatsApp, me escriben y yo les activo el examen. No necesariamente puede ser el día que tengan la clase para que no, digamos, no pierdas el hilo de la clase. Puede ser otro día, no hay Claro. ningún problema. Listo. Listo, No me habría confirma problema. nomás al personal, me escribes y yo te activo. Igual Listo. a cualquiera otro que le esté faltando me escribe, ¿ah? Así que no se preocupen Muchas por eso. gracias, Doc. Ok, Ya. listo. Gracias, Doc. Hasta el Buenas jueves. noches, hasta luego, gracias. Ah, sí, Doc, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, cuídense. Gracias por estar aquí.